Amigos y amigas, hoy el presidente López Obrador exhibe las tranzas de estos empresarios en contra del pueblo de México, porque estos señores se atrevieron a decir en las redes sociales que el presidente estaba mintiendo. Ese señor, apodado el Diablo Fernández de FEMSA, en sus redes sociales, no dejó de llamar mentiroso al presidente López Obrador. Hoy con números y cifras les demuestra que están transeando al pueblo de México con 450,000 millones de pesos, que alcanzaría para vacunar al pueblo de México 10 veces. Además, algo muy importante, el presidente les da el derecho a réplica. Le lanza un reto que si no están conforme con las cifras, que manden a sus voceros, pero a los machuchones como el señor Junco y al señor de Reforma, el dueño, y además que manden a sus asesores de estos empresarios a un debate público. Seguramente sería en el Zócalo. A ver qué responden estos señores, porque con esto les da un calladón de boca. Vamos a ir al video. Bueno, pues es muy amplia y al mismo tiempo clara la exposición. Tienen derecho de réplica los empresarios. Aquí Miguel Reyes sería el responsable de parte nuestra, si le parece al licenciado Bartlett. Él nos representaría en cualquier debate. Si los empresarios aludidos quieren argumentar, debatir, Miguel podría representarnos. Si el señor Fernández de Oxxo, los dueños de Walmart o de Bimbo, si quieren venir aquí, incluso hasta sus voceros, nada más que los de más arriba, ¿no? Por ejemplo, el señor Junco del Reforma, el señor Ili Ortiz del Universal, los dueños, el presidente del Consejo de Administración de Iberdrola o su vocero, el presidente del Consejo de Administración del periódico El País. Vamos al debate, porque es un asunto de interés público, aquí o en cualquier parte. Nada más decir que nosotros fuimos electos para representar al pueblo y cuidar los bienes de los mexicanos, cuidar el presupuesto, que es dinero del pueblo, y no podríamos de ninguna manera, repito, actuar como encubridores o cómplices. Es muy claro que cuando se sabe, se conoce de un presunto delito, un buen ciudadano está obligado a denunciarlo. Primer presidente de la Cuarta Transformación, su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y de la revista Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, dos datos de mis datos. Primero, agradecerle a su gobierno por proporcionarme la vacuna COVID el próximo lunes en la UAM Xochimilco. Y el otro dato, está pendiente mi entrevista, señor presidente, para poderme titular en la maestría de periodismo político por la Escuela Carlos Septién García. Bueno, pues viene mi primera pregunta. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos,
Le pregunto, o bien le solicito una reflexión. ¿En qué momento dejamos de defender nuestra soberanía energética? ¿Qué nos pasó como país para olvidar que la electricidad es un recurso estratégico con el cual prácticamente se mueve todo? Hace apenas 15 años, México producía toda la energía eléctrica que necesitaba. Hoy ya dependemos de empresas privadas españolas para abastecer al país de la energía. Y en esta coyuntura, señor presidente, vemos a medios de comunicación, vemos a voceros de la otrora prensa oficial, abogados y a diferentes actores sociales en defender la dependencia energética. Vemos la defensa de los intereses privados y no del interés público, presidente. La verdad, ¿son estas empresas tan poderosas como para pretender someter a un país? La verdad, los mexicanos vamos a terminar pagando la energía a unas cuantas empresas. ¿Qué nos pasó, señor presidente? ¿Cuándo la CFE volverá a ser el otro motor de México? Mire, hay un dicho que dice que lo que no suena lógico, suena metálico. Y esto es lo que aplica para el caso de la industria eléctrica. Se decidió entregar el mercado de la industria eléctrica a particulares desde el tiempo de Salinas para hacer negocios a costillas del erario. Así de sencillo. Y fueron preparando el terreno, como lo hicieron en otras privatizaciones. Yo recuerdo que en ese entonces hablaban de que nos íbamos a quedar sin luz. Si no se entregaba el mercado para la inversión particular y sobre todo para la inversión extranjera. Y ya hemos visto cómo incluso los proyectos de privatización fueron financiados por la Banca de Desarrollo Nacional. No llegó inversión extranjera. Es lo mismo que dijeron para engañar, de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, que íbamos a aumentar la producción petrolera hasta 3 millones de barriles diarios. Se entregaron los contratos. No llegó inversión extranjera y desde luego no hay los 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto están extrayendo los que recibieron los contratos? 20,000 barriles diarios. Entonces engañaron porque lo que querían era el negocio. Fue a partir de Salinas y esta política la continuaron. Por eso también fue un fiasco lo de la llamada alternancia en el 2000, porque llega un nuevo partido, pero continúa la misma política económica, antipopular, entreguista, corrupta, porque ese es el distintivo. Privatización es corrupción. A lo mejor en otros países no ha sido así, pero en México la experiencia es de que todas las privatizaciones tuvieron que ver con
actos de corrupción, con influyentismo, en petróleo, en la industria eléctrica, bueno, hasta en los reclusorios. Esto que hicieron, entregar concesiones para 8 reclusorios con contratos leoninos. Hay que pagar 3,600 pesos diarios por recluso, 3,600 pesos diarios por recluso. Y los reclusorios que construyeron, a los 20 años que se termina el contrato, no pasan a ser del gobierno, sino siguen siendo propiedad de particulares. Pero así como eso, los ductos del gas, todo. Entonces, ¿cuándo entra la corrupción? Con el modelo neoliberal. Que pues es neoporfirismo, es lo que ya se padeció en un tiempo y que desembocó desgraciadamente o nos llevó a la revolución. Ahora se está acabando con la política neoliberal y afortunadamente se está logrando la transformación de manera pacífica. Muy profunda esta transformación, por eso los trae alterados y no nos vamos a cansar de ofrecer disculpas, ¿no? O sea, si estas acciones les causan molestia, pero deben de entender que ya se acabó. Estaban destruyendo por completo al país. No lo lograron porque no les dio tiempo. Me decía un adversario en una plática, ¿y cómo le va a hacer para sacar adelante a México? Y le respondí, pues con lo que nos dejaron, porque después de la revolución pues se tenía el petróleo, la electricidad, las minas, los ferrocarriles, los bancos. Desmantelaron todo, se llevaron todo, pero algo dejaron. Un ejemplo clarísimo sobre lo que estoy planteando es el caso de los ferrocarriles. Entregaron todos los ferrocarriles, la mayoría de las líneas férreas. Acabaron con los trenes de pasajeros que se empezaron a utilizar desde la época del presidente Juárez. Se inició la construcción del primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, lo terminó el presidente Lerdo. Y luego el propio presidente Porfirio Díaz construyó 20,000 kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país.
Claro, ahí fue el primer FOBAPROA, porque las empresas extranjeras que construyeron los ferrocarriles fueron rescatadas durante el Porfiriato. Y llegó a tanto que se les liquidó a las empresas extranjeras, dueñas de los ferrocarriles en ese entonces, pero siguieron esas empresas operando los ferrocarriles. O sea, los operadores del ferrocarril, aunque ya era de México, eran estadounidenses. Era personal de Estados Unidos. Es hasta que triunfa el presidente Madero que se decide que sean los mexicanos los que administren lo que era de ellos, lo que ya se había pagado. Bueno, en esta nueva etapa de entreguismo, por eso hablo de que neoliberalismo es neoporfirismo, en esta nueva etapa, como no les importaba el sureste, lo único que dejaron fue el ferrocarril del sureste y el ferrocarril del istmo. Dejaron esos ferrocarriles sin privatizar. Del istmo al norte, nada. 2 empresas extranjeras se quedaron con más de 20,000 kilómetros de vía férrea. Y desde luego, como dije, desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros, los trenes de pasajeros. Entonces, ¿cómo estamos sacando adelante al país? Pues con lo que nos dejaron. El derecho de vía del ferrocarril del istmo, el derecho de vía del ferrocarril del sureste. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la política era ir cerrando las plantas. No le daban mantenimiento a las plantas para que se convirtieran en chatarra y las iban cerrando para dejarle el mercado a las particulares o crear estos mecanismos para tener las plantas de la Comisión Federal de Electricidad paradas, subutilizadas, las hidroeléctricas que producen energía limpia, barata. Desde hace 50 años tienen las mismas turbinas. Por cierto, informo que vamos a llevar a cabo un plan para modernizar las plantas hidroeléctricas con turbinas nuevas que van a significar generar más energía sin afectar el medio ambiente y a precios bajos. Pero el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué han hecho los directivos de la Comisión Federal, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Han estado dándole mantenimiento a todas las plantas y ya no se cierran plantas, se está invirtiendo en dar mantenimiento para tener la capacidad de generación de energía eléctrica. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.